Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Saben que estamos otra vez en este rinconcito de las charlas, de las conversaciones, pues así casi privada entre nosotros. Y hoy nos acompaña también, como nos va a acompañar todas las semanas, nuestro Carlos Aparicio, abogado. Y qué importante es tener un abogado bueno cerca de tu vida. Don Carlos, muy buenas, bienvenido. Muy buenas, Ezequiel. Ha estado por ahí por tierras, ¿no? Sí, he estado en tierras asturianas. Parecía que qué importante es tener el abogado en casa. Sí. Sí, pero... Mira, yo siempre cuento que además me resulta muy curioso que en mi familia tengo un médico, una psicóloga y un abogado. Pues con eso ya está servido. Ya tengo todo. Te falta un cocinero. Hacemos los pinitos que podemos. Y ya lo hacemos, ¿Para qué vas a ir de casa? De que sí. ¿Para qué vas a ir de casa? Sí. Oye, tengo muchas cosas que contar. Incluso luego cerraremos con un tema que lo aplazaremos para la semana que viene. Pero es que de alguna forma el día a día nos obliga a hablar de lo que ha pasado en la semana más de lo que tú y yo teníamos previsto. Pues sí, la verdad es que sí. Ha sido una semana muy intensa. Sí. Bueno, ayer fue un día muy intenso, porque ayer tenemos una victoria brutal de Carlos Alcaraz que nos sorprendió a todos. Después de ir perdiendo 2-0, remontar, ¿eh? Sí, remontó, pero bueno, partidos... Déjame, te coloco un poco esto que me parece que no te lo he puesto muy bien. Espérate, aquí estaba así, un gurruño, así. Pues muchas gracias. A ver, espérate, no te creas que soy tan fácil. A ver, ahora, ahí lo tienes. Pues ya está. Que digo, interminables partidos como los que nos hacía Nadal, ¿no? De estos de durar 5 y 6 horas y demás. Bueno, pues yo me alegro mucho, la verdad es que es un currante, Alcaraz. Es un currante. Sí, Además yo creo que va a ser un buen reemplazo para... Sí, pero es del misma tipología que yo creo que Nadal, ¿no? Es un hombre que duran 6 horas los partidos y está a las 6 horas y lo que haga falta. Sí, lo que haga falta, eso es. Esto como comentábamos antes, que es impresionante cómo van cambiando los cuerpos, las técnicas, los aparatajes. Porque ayer estábamos hablando de tierra batida y veías que le pegan unas bofetadas en la tierra batida impresionante. Sí, antes era como más técnico, sí. Era la dejada, colocarlo y tal, pero efectivamente yo creo que eso es algo que ha sido Nadal el que ha levantado todo eso en la tierra batida, ¿no? Nadal ha sido un fajador, es un legionario. Para eso era un tío que le duraban 4 horas los partidos y acaba destrozado, pero duraban 4 horas y los acababa ganando. Ayer cuando estaba yo viendo el partido, lo estaba viendo con unos amigos, me comentaban, dice, cuanto más alargue el partido, mejor para Alcaraz. Y es verdad. Es justo lo que tú estás diciendo. Lo que estaba comentando, sí, así es. Ayer tuvimos también algo emocionante y fue la salida por la puerta grande de Morante de la Puebla. Ya era hora, ¿no? Era la primera vez que salía en Madrid. Y después de todo el reconocimiento que ha tenido en la maestranza y demás, pues la verdad que la faena que hizo ambos toros, merecedores de oreja. O sea que muy digna y muy bien ganada esa salida por la puerta. Además merecida porque el hombre lo ha pasado muy mal, con problemas muy de salud mental, ha estado jodido. Sí, estuve yo leyendo hace poco una entrevista que sacaron de él en El País y la verdad es que el hombre ha estado bastante jodidete, ¿eh? Y aparte ha hecho pública su enfermedad mental. Se ha ido a vivir de hecho a Portugal para liberarse un poco de todo ello y yo creo que es de estas figuras del toreo que aun yo no siendo muy taurino, que lo tuve en mi etapa que sí lo fui, pues es una persona que al final hay que reconocerle los méritos y el arte que tiene, porque es verdad que lo tiene. Tiene arte. Morante lo tiene. Y además que tener tanto arte delante de una cosa de 600 kilos. Sí, aunque digan que luego, que si vienen, le han afeitado, o este viene tal, o este es un manso. Lo que tú has dicho, que ponerse delante de ellos, con 600 kilos. Sí. Y no te conocen, ¿eh? No han tenido antes, no te les han presentado, no te has tomado nada con ellos, o sea, que van a tirar por donde salga. Y este señor, al igual que hizo en su día Rafael de Paula o Curro Romero, que Curro Romero puede ser parecido, yo creo que es más valiente y se entrega más que los dos maestros que ayer comentaban que el primer toro cortó una oreja súper merecida y luego en el segundo decían, caramba, es que si decían los comentaristas, es que si alguien puede sacar faena a este toro es el Morante. Sí, así fue, además, porque no mató bien y en Madrid son matadores, los toreros sobre todo son matadores y le dieron la oreja. Fue tan la aclamación popular y los pañuelos que hubieron en el coso que al final le tuvieron que dar la oreja. Yo creo que muy merecida. Yo creo que no he visto o no recuerdo haber visto tal acumulación de gente en el ruedo, dando la vuelta al ruedo con Morante en hombros. Hombre, es que tenía muchas ganas además la gente, ¿sabes? Porque la gente cuando triunfa
en Sevilla, en Pamplona, en Bilbao, en las grandes plazas, en Valencia, siempre tienen que dar luego ya la estocada final en Madrid. Y al final Morante lo ha hecho. Y será un torero de Madrid también Morante. Yo la verdad es que me gustó y mucho, la verdad es que lo disfruté un montón. Bueno, vamos a temas más divertidos. Venga, a que tú quieras. Vamos a temas divertidos. Entonces de política, si es divertido es de política. Sí, sí, claro. Vamos a ver, es que no sé por dónde empezamos. El otro día se celebró la reunión de presidentes. Sí. Y por desgracia no ha servido para nada, ¿no? Pero es que yo creo que estas cosas no sirven para nada. Lo que hablábamos el otro día del cuál era la función del Senado y demás, a mí se me ocurrió, no hace ya tiempo, pensar que el Senado podía ser una presidencia rotativa por medio de los presidentes de las comunidades autónomas. O sea, que 3 meses estuviera el Lehendakari o 6, 3 o 6 el presidente, 3 o 6 nuestra presidenta Ayuso, bueno, nuestra no, porque estamos en Castilla y León, pero también el presidente. Entonces, eso sí que sería, y se haría país, y se haría, si cada uno conociera cuáles son los problemas de todos los demás a través de una Cámara de Representantes, que sería el Senado. Y eso que nunca se ha planteado, ¿no? Que oficialmente es la representación territorial del Estado, que es lo que acabamos diciendo el otro día. Bueno, pues al final, algo así sí que llevaría a la unidad del pueblo, a conocer cuáles son los problemas en una y otras comunidades. Lo del otro día fue una pantomima, como nos las llevan haciendo, además, en un lugar ideado para volver a conseguir esa estabilidad que no existe, que es Cataluña, y luego el follón de los idiomas, que eso es impresentable en cualquier lado. Cada vez que vemos una reunión de políticos, da igual que sea en el Congreso, da igual que sea en el Senado, es que te das cuenta de que hablan de sus cosas y que nosotros, que realmente el bienestar social, el país, los españoles, se la suda olímpicamente. Totalmente, pero es que además hablan de sus cosas y no escuchan de las que hablan los demás. O sea, solo les importa lo suyo. Su chiringuito, el relato de cada efectivamente. Uno. Y entonces, claro, tienen que darse cuenta que estamos en algo más grande, que es España, ¿no? Y que en las comunidades, sin darte cuenta, cruces el coche de una a otra y puedes hacer la compra en una y volverte a otra. O sea, que no estamos en países donde haya que pasar perdón, el pasaporte para pasar una frontera provincial, que es lo que están creando ellos. Y que son comunidades pequeñas, me explico. Es como cuando la gente habla de Estados Unidos, el sistema federal de Estados Unidos, pero claro, es que tú ves un estado en Estados Unidos es más grande que España. Claro. Pero es que aquí son nuestras regiones, nuestros sitios que evidentemente tienen peculiaridades, porque España es muy peculiar. Pero hombre, somos lo que somos, tenemos que estar juntos. Hombre, tenemos un idioma común. Claro. Y de lo más importante del mundo. Del mundo, pero bueno, ya nos encargaremos de cargárnoslo y de que pase por delante de nosotros el francés, el danés, el checo, ya ha pasado en la Unión Europea, que está el francés en lugar del español, precisamente por las bofetadas que nos pegábamos nosotros, de si entra el castellano, tiene que entrar el catalán. El catalán, el gallego, el valenciano. Y al final dijeron, venga, el francés, y ya está. Y ellos y mira la lucha además no vale absolutamente para nada. Vale para separar a los españoles, nada más. No. Porque la propuesta que hizo la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que va pareciéndome muy loable y tal, no es forma de plantearlo, ni cómo lo hace Isabel Ayuso, ni no se debe de hacer así el planteamiento, y además el fin de todo ello, yo creo que estamos todos de acuerdo. O sea, ¿por qué estamos creando aquí un reino de Babel si al final todos hablamos un mismo idioma? Si lo que comentaba el otro día contigo, Ezequiel, o sea, en el Parlamento catalán que hablen catalán, en el Parlamento vasco que hablen vasco, en el Parlamento... Pero hombre, si lo juntamos todos, pero el tema ya empezó, hablemos en español. Pero el tema ya empezó, que no había ocurrido nunca aquí en el Congreso. Que resulta que tenemos un presupuesto de mucho dinero para poner unos pinganillos entre el que habla vasco, el que habla gallego, el que habla catalán, cuando en el Congreso, pues lo normal es que se hable el idioma común, el idioma que todos tenemos la obligación de conocer y el derecho de utilizar. Entonces, nos cuesta mucho dinero, ¿para qué? Bueno, pero son otras rencillas políticas. El problema lo tienen los políticos, no lo tenemos la población. Es que estoy seguro de ello. Lo que pasa es que... Pero nosotros lo pagamos, ¿eh? Claro, pero lo que te iba a decir, entonces que se creara una academia de regulación del catalán, una academia... O sea, que serán cargos políticos otra vez. O sea, el ciudadano no va a sacar provecho de nada de la diferenciación idiomática en España. Yo creo que no es nada, no es ningún valor añadido. Porque él dice su territorio, que hablen el idioma de su territorio. Claro, que además es lo que te digo, yo voy a Cataluña o voy al País Vasco y te dicen digging, y al momento, si ven que hablas castellano, te van a hablar en castellano. Yo nunca pero yo nunca, además, y me acuerdo que además haciendo el servicio militar,
todos los miembros de lo que era la oficina eran catalanes. Y yo les oía hablar catalán perfectamente. Y estoy hablando de los años 80. Pero ellos, cuando llegaba un castellano hablante, hablaban en castellano. Sí. Y tú les decías, no, no os preocupéis, seguir hablando de lo vuestro. No hay ningún problema. Pero eso era llevar los idiomas o la lengua con racionalidad. Ahora es todo irracional. Y aparte de lo que vuelvo a comentar, es que es algo que ahora el PNV ya se ha vestido con ello para decir, no puedo votar al PP porque no nos ayudan en el idioma. Cuando tú fíjate toda la historia que tiene, desde la Icurriña hasta el vasco que se habla ahora, pasando por todo, que es un invento muy reciente, es un invento de Sabino Arana, y Sí. de su hermano, el Luis Arana, que de alguna forma extendió todo esto. Por ejemplo, la bandera, la famosa Icurriña, era exclusivamente para el PNV, no para abrazar todo lo que ahora es el País Vasco. O sea, quizás hay mucho desconocimiento en eso. El otro día comentábamos, antes tomando un café, estábamos comentando que aunque puedas estar de acuerdo o no con Ayuso, quizás el gran problema son las formas. Es que lo plantea muy mal. Mira, el otro día me llamaban unos amigos de fuera de Madrid y tal, y me decían, jo, es que qué chulos sois los madrileños, ¿no? O sea, todo se ve por ese lado chulesco, que es que además yo creo que ella tampoco lo tapa, que no tiene por qué taparlo, porque también la chulería madrileña en un momento dado puede ser hasta gracioso y simpático, y te das de bruces porque te das cuenta que en España nos dan 20 vueltas en todos los lados. Pero es que solo se queda en eso, se queda la anécdota de la presidenta madrileña, ¿no? Cuando además yo creo que esa no es la finalidad, no sé si de ella, que estoy seguro de que tampoco, pero podía explicar qué significa todo eso. Aparte del coste para los españoles, que es un coste económico que pagamos entre todos, pues esa diversificación o esa forma de llevar a cabo los encontronazos entre unos y otros, que además son manejos políticos. O sea, eso sí que yo creo que se debería explicar antes de coger, levantarse y decir que el idioma, pues sí, efectivamente el idioma vehicular es el español o el castellano, para que no se ofendan. Pero hombre, explícalo, cuéntalo de alguna manera. O sea, aparte de ese gasto innecesario que hay, que es un gasto innecesario, intenta decir por qué ese gasto es innecesario. O sea, que intenta ver cómo a la gente nos están llevando a los extremos para esa lucha. Pero nada, ya se plantan eso y pierde todas las... Y por el otro lado lo utilizan para hablar de que es un menosprecio al resto de las lenguas oficiales. Sí, bueno, pues a apuntarse el tanto, que lo hacen muy bien, ¿eh? Lo hace muy bien. Lo hacen muy, muy, muy bien, ¿eh? Porque luego también decían qué pasaba con el resto de presidentes del Partido Popular y tal. Bueno, pues es que Isabel Ayuso es un verso libre, ¿no? Y entonces hará lo que ella, que lo hizo también en la época de la pandemia y demás. Pero yo creo que en estas cosas se han de explicar. Porque además si no quedan como muy de derechona todo ello, ¿no? Y yo creo que eso de la derechona y tal, hay que ir explicando cuáles son las medidas para que se vean que no son derechonas. O sea, que es el defender los derechos de todos y cada uno de los españoles. De una manera u de otra. Otra cosa, porque ayer tuvimos un domingo lleno de espectáculos. Ayer tuve una manifestación en la Plaza de España. Como siempre está la pelea de cifras, delegación del gobierno dice que 50.000 personas, los organizadores, en este caso el PP, dice que 100.000. Tampoco me parece una cantidad tremenda, Pues no. 100.000 personas en Madrid. Pero vamos, la pregunta es, venga, vale, hemos hecho una manifestación, han hecho una manifestación. ¿Y ahora qué? Pi, 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 pi. No lo sé. No tengo ni idea. ¿Y ahora qué? Porque claro, sale el alcalde de Madrid, la presidenta de Madrid, de la que estábamos hablando, el presidente del PP, cada uno saca un mitin, un discurso, poniendo al caldo a Pedro Sánchez y al PSOE, ¿vale? Y el postureo, ¿qué utilidad, utilidad puede tener? Es que yo creo que si solo va acompañado, por ejemplo, igual ha sido un éxito, ¿eh? Yo desconozco si 100.000 personas es un éxito o no lo es, que lo que tienes tampoco me parece un número muy elevado. Pero previamente a esa manifestación tiene que haber una postura política clara, pero muy clara. O sea, no se puede cada 4 fines de semana convocar a la gente, porque es que ya llevamos unas cuantas, ¿eh? Manifestación, me parece que es la sexta. Pues joder, es que ya está bien, hombre, que la gente ya está cansada de manifestarse, y más ayer, por ejemplo, que ya están abiertas las piscinas las municipales y las de cada uno de sus sitios donde viven. Entonces, no mareéis a la gente, coño, dejarles ya de que vayan a las manifestaciones. Y si no, eso tiene que ir con algo. O sea, no puede ser, hemos reunido a 100.000 y, ¿qué es lo que decías tú? Y yo te digo, es que y todo se pasa en el ¿Tú serías partidario de que se presentara una moción de censura?
Hombre, yo creo que sí. Lo que pasa es que ese desgaste político del que ellos hablan, tampoco sé cuál puede ser, ¿no? Pero por lo menos, hombre, darse... Hay también una cosa, Ezequiel, con otros igual sí sería más conveniente, pero si aquí, ¿para qué presentas una moción de censura? ¿Va a contestar algo el presidente? No, pero... Espérate que la defendiera él en primer lugar, que igual subía Bolaños a defenderla, ¿eh? Ah, bueno, te extrañe, no creo que Bueno, defender. entonces, ¿van a hacer algo? ¿Se le va a sacar algo? ¿Va a haber algo? Hombre, que estaría bien, porque sería darle una explicación al pueblo, ¿no? A los que somos los votantes, decir, mire, señores, que yo voy a luchar y que me da igual que no me voten, que me da igual que tal, pero... Y también sería bueno porque el PP de alguna forma podía presentar un plan de gobierno, Claro. Cosa que no sé existe, tú, pero ¿no? yo no conozco ninguna propuesta de nadie. Nada, ni yo. Bueno, lo único que ha dicho Feijóo, que me ha parecido súper interesante, es que iba a quitar todas las leyes publicadas. O sea, que además las leyes publicadas por el sanchismo. Pero claro, pues hay leyes buenas y leyes malas. No sé yo cómo funciona eso. Es lo único que le he oído hablar yo a Feijóo. Nada más. De que iban a desaparecer, o sea, de que se iba a encargar él de quitarse de medio todas las normativas que habían publicado. Pero bueno, no, la verdad es que no le veo ningún valor. Oye, tú que eres abogado, hay pocos países que legislen tanto como España, ¿no? Pues aparte que está superpuesta una sobre la otra. España es un mare magnum ya de leyes horrorosa. Con las quiebras, por ejemplo, la segunda oportunidad y tal, habrá más de 3 o 4 leyes que regule cada una de ellas. Te vas a los derechos de filiación, a los derechos, cualquier típico de el consumo, están solapadas todas, una sobre otra. Consumo Y aparte es que ahora es todo es vía decreto, porque no aprueban nada en el Parlamento. Todo es vía decreto. Entonces, ¿hay urgencia y necesidad? No. Hay urgencia y necesidad para que gobierna, para determinadas cosas, como estas leyes que quieren sacar ahora para cargarse el poder judicial y el nombramiento de jueces otra vez por el cuarto turno, que se quitó para que los jueces fueran profesionales. Pues están haciendo un montón de tropelías de esa y de normas que luego, pues claro, la validez de su aplicación habrá que verlo. Sí, vale para los intereses políticos determinados, pero al final no hay que buscar un interés político, sino es un interés general, que es el interés que debe tener la norma. La norma tiene que tener un interés general, no un interés partidista. Que lo que suele tener la mayoría. La mayoría de ellas, leyes, pero tantos de unos como de otros. Sí, que yo aquí sí. A la mayoría de las leyes que se han dictado en los últimos 40 años. Sí, porque José María Aznar también dictó algunas cuentas de esas pericolosas. Pero muchas. Sí. Más tranquilo por eso fue Mariano Rajoy. ¿Tú crees que habrá adelanto electoral o no? No, yo lo comentamos el otro día. Yo creo que tampoco. Es que este hombre tiene que engancharse de alguna manera, el presidente, con todo lo que sale de él día tras día, tras día, tras día. No lo sé, o lo tiene todo muy controlado, que posiblemente también tenga algo de control, o no, marcharse por la buena no se puede ir. Tiene que dar sus últimas estocazos. Ha desaparecido, hace mucho no sabemos nada de él. Bueno, pero es que el otro día también leí que la presidenta del Congreso, Armengol, no le cita ni le llama. Entonces lo que te digo, no sé cuáles serán los intrínsecos, no, los intríngulis. Serán los intríngulis, los intríngulis políticos, ¿no? Pero efectivamente es que, ¿por qué no va al Congreso? Coño, pues ¿por qué no? No lo sé, está todo amparado y parece que el tío no tiene deber ni obligación de contarnos nada. Entonces, ¿qué está mal hecha la democracia? Tendrá que cambiarla para la próxima. O sea, tendrá que haber un cambio. No podrá ser un presidente del gobierno con la que tiene liada y llevar 3 meses sin dar cuenta en el Parlamento. Yo creo que la única forma de cambiar la democracia o mejorar nuestra democracia sería con un cambio de ley electoral. Sí, también. Algo que ninguno quiere. No, ninguno. Ninguno, porque además es que ahí las minorías de PNV, CIU, tal, se echaré, porque al final son los que gobiernan España. Que es lo que decíamos igual el otro día de hacer un cambio en las cámaras. Congreso, representación territorial, nacional, y Senado, la representación territorial por comunidades autónomas. No se ha conseguido, ahora lo vamos a conseguir. Yo creo que ya no, es mucho el poder que tienen estos pequeños partidos. Qué pena. Oye, otra cosa, ¿alguna vez nos vamos a enterar de por qué nos quedamos sin luz en toda España? Bueno, en toda la península ibérica. Yo creo que ya ha pasado tiempo suficiente para tener Pero es que ya nos interesa.
el saberlo. Sí. Hombre, deberíamos de saberlo. Hombre, tú como periodista y tal, por supuesto, ¿no? Hombre, pero aunque solamente sea porque si a mí me cuentan, ya como ciudadano, a mí me cuentan que se conocen los motivos por que se produjo el apagón, de alguna forma me tranquilizaría para saber que están tomando medidas para que eso no vuelva a ocurrir. Pero claro, si me dicen que realmente, como dicen oficialmente, de que todavía no saben por qué se produjo el apagón, caramba, pues estoy con los dedos cruzados porque digo, me quedo sin luz en cualquier momento otra vez. Pues Europa, por lo visto, ya sabe por qué se produjo el apagón. Y yo creo que aquí se sabe todo. A mí el interés, si es que no da igual, si es que nos lo van a volver a cortar cuando quieran. Joder, hombre, joder, Ezequiel, entiéndeme, volverán a venir esos halos y eso, ay, hay que volver a utilizar las renovables y tal. Y como las renovables a día de hoy, toda su producción sigue con baterías para recargas y demás, yo creo que caerá otra. Espero que no sea este año, que sea para el que viene. Que aguante. Claro, y que nos toque pero, en verano. Y fíjate, yo creo, Ezequiel, que la gente ya ha perdido el interés en ello. Ya ha pasado tanto, desde la pérdida desde la desconexión que tuvimos con la luz y tal, que yo creo que la gente ya está en otra cosa. Está en el verano, además. Yo creo que vamos pasando de una cosa a otra. Sale tanta información que nos sorprende, que dice, yo no puedo imaginarme esto. Y va saliendo una a otra que la de la semana anterior ya ni te acuerdas, parece que ha pasado mucho tiempo. Es lo de que la realidad supera la ficción, efectivamente, y es que además es un cúmulo, todas las semanas hay, mira lo de la fontanera, la ley de esta, mira, está todo el día, la ley ahora de Bolaños que quiere meter a los jueces por la puerta de atrás, mira. ¿Qué ventaja puede tener para ellos esto? Pues el control. El control sobre la judicatura. Claro. Al final ellos lo que no quieren, es que aquí hay una idea de que el juez es... pues son todos fachas y de derechas, de que vienen todos... no es verdad. Chavales que opositan a la oposición de juez, como puedes ver aquí en Sepúlveda o he podido ver en otras poblaciones, que es su primer destino, son gente normal y corriente, que les ha costado un montón sacarse su oposición y no son gente de derechas. Que cuesta un montón sacar la oposición, que sacar una judicatura, caramba. Sí, eso es la oposición fastidiadilla. Pero además lo que te digo, yo no veo que tengan ninguna ideología política y que quieran ellos controlarlos, porque seguramente los jueces que se vayan a nombrar no sean ni para la primera instancia, sean para instancias superiores, que es lo que te decía yo, que era donde el poder se codeaba, cuando hablábamos el otro día del tema del aforamiento. Del aforamiento. Sí. Oye, déjame un segundito, venga, y ahora seguimos. Vale. Introduzca el código de cita previa. ¿Pero qué código? ¿Hola? El día que los bancos limitaron el acceso con cita previa, ganaron las máquinas. Pero el día que Eurocaja Rural decidió seguir atendiendo a sus clientes sin cita previa, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Infinito tren. Los recuerdos que tenemos pues son pues muy bonitos, pues eso de estar correteando por las calles del pueblo, así como con muchísima libertad, estar montando en bici, subir, trepar, ir al huerto, acompañar a las personas mayores. Todo lo que nos han venido enseñando a nosotras, nuestras familias, vecinos del pueblo, porque aquí nos juntábamos todos, queremos que no se pierda ese saber. Riaza es patrimonio. Es cultura, es gastronomía, es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Oye, podemos seguir, si quieres, hablando de temas de actualidad o adelantar un poco de lo que queremos hablar la semana que viene. Lo que tú quieras.
Yo lo dejo, tú puedes saber y entender. Ojalá mi mujer pensara igual. Yo lo que tú quieras. No, pues te estarías aburrido. ¿Qué cojones? Ella tiene que darte caña a ti, no te jodes. ¿Quieres comentar algo de doña Leire? ¿Te sorprendió? De alguna forma eso es la punta del iceberg lo que estamos viendo últimamente, de esto de te dices, caramba, si esto llega a los medios, si esto me llego a enterar, ¿qué habrá detrás? Pero tú fíjate el otro día el Dolcet, el Pérez Dolcet, que es este fue un empresario que pegó un tanganazo con una empresa que se llamaba CEN, algo así de comunicación, que el tío debió dejar unos pufos de la hostia, está procesado en la Audiencia Nacional y apoya al PSOE. Porque este era de los que quería sacar información de la UCO para ver cómo se lo podían cargar y cargarse la instrucción de su procedimiento judicial. Es muy grave, tío. Pero tú fíjate, tenemos a este hombre que es el auténtico protagonista en el que se basan muchas cosas. Tenemos al señor Aldama. Coño, cuando no estamos hablando de justicia, de que el señor Puigdemont está dirigiendo no sé qué cuando está huido. O sea, de alguna forma estamos en un país de delincuentes. Los que mandan son los delincuentes. Antiguamente nos quejábamos de que estábamos en manos de mediocres. Ahora estamos en manos de delincuentes. Porque ahora lo que pueda decir el Aldama, lo que pueda decir este hombre, puede ser muy importante para las investigaciones. Sí, pero ¿quién se fía de ellos? ¿Y cómo lo usan? Si es que además luego, si no le interesa a uno, ¿cómo lo usan? Uy, se te sigues por un delincuente, un tío que tiene 15 años, una condena de tal, y se lo tiran. Si es que es otra cosa igual, se la tiran unos a otros. Está perdido. Una puta mierda. Esto no está grabando. Sí, está grabando. Yo creo que sí. Vamos, comparto la expresión. Es un mal hacer por parte de todos. Y aparte de lo que te digo, yo creo que ahora mismo se podría hacer un diccionario de la A, Aldama, de la B, de la C. O sea, tendríamos un choricete, o un presunto choricete, o un presunto malversador, o un presunto delincuente en todas las letras del abecedario, de uno y otro partido. Entonces es que ya es lo mismo, es siempre lo mismo. Yo creo que el pueblo español tiene que estar cansado. Yo creo que el pueblo español está alejándose muchísimo de la política y es una pena que el pueblo se separe de la política. Lo que pasa es que la política ya no aporta nada. O sea, en su momento aportaba, yo creo cuando los inicios de la democracia y tal, esa ilusión que había, ¿no? Ahora es todo trinconeo, ahora ya no hay ilusión por nada, todo se consigue de una forma artera. La famosa frase que oímos todos los días cuando hablamos de política, es que todos son iguales. ¿La compartes? Sí. Hubo dos que no eran iguales, que era Julián Guita y en su día Manuel Fraga Iribarne, que era otro de las personas, y luego como líder sindical Marcelino Camacho. Esas eran las tres personas. Ahora son todos iguales, todos van a lo mismo, que es lo que hablábamos, ya son todos políticos profesionales. No viene nadie que haya hecho una carrera profesional digna y apabullante para dedicarse a la política porque no lo necesite. Si quieres te cuento una anécdota que tuve yo durante un periodo de tiempo. Me gustó mucho la política, o sea, siempre me ha gustado mucho la política y me convenció un partido que se llamaba Ciudadanos. Bueno, una de las mayores desilusiones que me he llevado en mi vida. Porque al final todos querían trincar de la política igual. De alguna forma, al ganar las elecciones en Cataluña pudo ser el principio del fin de Ciudadanos. Pues hombre, yo creo que eso y el egocentrismo de Albert Rivera, porque yo creo que cuando le propuso Pedro Sánchez el gobierno tenía que haberlo aceptado. Aunque se las hubiera jugado de cualquier manera, tenía que haberlo aceptado. Porque tenían que haber tocado pelo ya entonces. Porque además era un partido ansioso de pelo, sí, de tocar. Y yo lo vi aquí en el Ayuntamiento de Madrid y me quedé un poquito helado. Porque además yo no necesitaba la política en aquel momento para vivir, ni la necesito ahora. O sea, yo he vivido siempre de mi trabajo. Y la gente necesitaba la política para vivir. Y me resultó súper curioso porque lo único que querían hacer en el Ayuntamiento de Madrid, que fue por lo que además decidí, no me gusta nada, era parecerse a Podemos. Las reuniones que teníamos ahí de partido y tal era, hay que hacer lo mismo. Y dije, no, hombre, no, lo que hay que hacer es dar caña a Podemos. ¿Cómo vamos a llegar? Y bueno, me marché estuve, creo que afiliado un mes y medio. ¿Tú crees que hay democracia en los partidos? No, tampoco, no la hay. Nada. No la hay, no. No, porque además la persona que puede ser el encargado de un barrio o una tal, ese es el que, como en mi caso, que haces un speech para los afiliados y tal, ¡ay, si te hemos grabado sin voz! ¿Qué dices? Entonces no iba a volver a repetir todo el speech, pues me grabaron sin voz. O sea, éramos 3 candidatos para el Ayuntamiento de Madrid, para una junta de distrito,
2 con voz y yo sin voz. Y aún así saqué 3 votos de 7 que había, ¿eh? Es que gesticulaba muy bien. Claro, debía de Gesticulaba ser. quedaba No, y aparte sobre todo fue la gente, yo creo que estuvo allí, porque claro, la gente veía como yo, ¿cómo nos vamos a fijar en Podemos? Es que yo me parecía algo tremendo, ¿no? ¿Y en base a qué decidieron? Pues porque era lo que entonces era el sí se puede, era lo que llamaba la atención, había que cargarse el sistema, este era un partido joven, claro, pero hay que verlo todo, ¿no? O sea, que en un partido cambian de ideología cuando quieren. Sí, cuando quieren, cuando les venga bien. Oye, mira que ahora hay para coger tanto. Pues cambian echando leches de... Pero tú fíjate que siempre que hablas con un partido, da igual que sea PSOE, PP, Ciudadanos, el que sea, si algo de lo que presumen es del sistema democrático que hay dentro del partido. Y es mentira. Pues eso es todo mentira. Si se pasa el día que pasa con las primarias. Si cuando llega el Sánchez, aquí no hay primarias, yo lo designo. Ahora llega con el Feijóo las primarias. Pues es que es mentira. Pero sí que es todo mentira. Es mentira. Y eso no se puede cambiar. No se va a cambiar nada. Sí, yo creo que además los partidos, al igual que los sindicatos, es algo ya caduco y trasnochado. No vamos a ir al líder único ni a nada de eso, porque sería muchísimo más peligroso. Pero digo, ¿qué pintan ahora mismo? ¿Los sindicatos qué pintan? Si es que ya no hay contrato de trabajo. Pero ¿cuál es la lucha que tienen con los trabajadores? ¿Cuál es la lucha? Que suban los salarios mínimos. Pero coño, si ya lo sube la ministra esta que tenemos, la vicepresidenta, que decía que era una mujer que había sido emprendedora por montar un despacho de abogados en su pueblo, en Santiago de Compostela, perdón. Pero ¿qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que esta señora, si ya se ha encargado de subir los salarios mínimos, qué valen los derechos de los trabajadores para los sindicatos? Nada. Es una hucha para ganar dinero y estar ellos a comprar. No he visto una lucha sindical desde tiempo inmemorial. Yo también, hace mucho. Yo creo que Muchísimo. de alguna forma el tema sindical, el movimiento obrero, en su día, en su época, murió de éxito. Se consiguieron muchísimas cosas que eran absolutamente vitales con una lucha tremenda, pero luego ya. Sí, pero al final... En cambio, fíjate, yo estoy convencido de que el año 2007-2008 se destrozó, se fastidió totalmente el mercado laboral. Total. Y no lo hemos conseguido recuperar. No hemos conseguido recuperar. Es una movida de Mariano Rajoy, ¿eh? Sí, pero no hemos conseguido recuperar. No se va a recuperar el nunca. que la gente tenga un sueldo digno, se ha perdido totalmente. Claro, mira, es lo que están hablando de que esta es la polonización de la economía española, ¿no? ¿Qué pasa en Polonia y en estos países del este, Bulgaria? Pues que los servicios básicos, como pueden ser la luz, el agua y la calefacción, pues, o sea, esos servicios básicos ya se comen más del 60% de los salarios. Es lo que está pasando en España. Y la habitación. Entonces, ¿qué estamos? Polonizándonos. ¿Y eso qué significa? Pues que la gente va a ganar 1.200, pero el hecho de poder vivir con una habitación alquilada y tal, van a ser 700, 800. Entonces no vas a poder ahorrar, no vas a poder hacer nada. Entonces, ¿qué vamos a ser? Pues pobres. ¿Y no se podía exigir de alguna forma a las empresas? Porque yo estoy viendo datos económicos de las empresas con unos beneficios brutales. Siempre lo he pensado. Claro, pero yo creo, fíjate, que eso, si tú dejas hacer, es lo que te iba a decir, si tú no cargas de cargas sociales todo, porque el contrato ha pasado de ser un 30 y tantos a un 50 y tantos % lo que son cargas sociales, sí que podrías obligar al empresario a distribuir de otra forma la riqueza. Pero claro, si tú quieres ser el distribuidor de la riqueza a base de impuestos y de gravámenes sobre el puesto de trabajo, los otros ya no aportan en absoluto nada más. ¿Y ese reparto de la riqueza en qué queda? Pues en nombrar cargos públicos y en meter más políticos. No te digo que no haya habido una mejora en todo, que seguramente, pero no la que necesitamos, no la que esperamos y no la que da de sí todo lo que pagamos. Yo te me comentaban que había subido los costes salariales en los últimos 2 años, de la pandemia para acá, en torno al 30%. Sí. O sea que a un empresario le cuesta un 30% más contratar a alguien para que ese alguien se lleve lo mismo. Claro, tú imagínate, de una nómina de 1.200 euros, el empresario paga entre 600 y 800 a seguros sociales y cargas. O sea que para que el obrero se lleve, el trabajador se lleve 1.200 euros, el empleador tiene que pagar 2.000. 2.000. Claro, entonces yo lo que te iba a decir, si esos 800 se redujeran a 300, tú podrías decir que el salario mínimo profesional iban a ser 1.200, iban a ser 1.600. Pero claro, es que tú tampoco puedes cargarlo todo sobre el empresario, porque el empresario y todas las empresas lo que tienen es un ánimo de lucro, tienen ánimo de ganar. Está claro. Y además eso es por ley, por experiencia, el que no gana, la empresa cierra, la persona que no gana. Y es lo que te dicen, los beneficios, claro, yo veo la banca, veo las telecomunicaciones y tal, y es que además son los privilegiados, porque luego,
cuando el trabajador se le encarece, los manda a la jubilación anticipada. Contratan otra vez a chavales de 1.200 que hasta que lleguen a los topes del que he venido despidiendo, y todo eso lo pagamos los españoles. Claro. Y siguen teniendo ellos los macrobeneficios que han tenido en su puñetera vida. No, yo es que me quedo alucinado cuando estoy viendo un 30% más que el trimestre anterior. Sí. O que el año, sí. Es una barbaridad. Y en cambio he reducido sucursales, he reducido personal, he reducido no sé qué. Hombre, yo creo que también tiene... Aparte que, por supuesto, una empresa tiene que ganar dinero, pero también tiene unas obligaciones sociales. Hombre, claro que las tiene que tener. Lo que pasa es que esas obligaciones sociales las tienes que generar siendo limpias, transparentes y no de aprovechamiento de un tercero, que en este caso serían los políticos. O sea, si es que lo que funcionaba antes de una cooperativa de los trabajadadores de Telefónica donde compraban la carne más barata o tal, esos servicios que han desaparecido. Los economatos. Claro, esas cosas que han desaparecido, que me parece muy bien porque es una sociedad de avance y demás, pues algo parecido. ¿Y cómo se tendría que traducir? En dinero, en la nómina. Así es que se tiene que traducir en dinero en la nómina. Si es que tú fíjate ahora leí el otro día en la publicidad del ING que ya da el 95% del valor del inmueble. El 95%. El 95%. Sin ningún problema y tal, pero bueno, ¿qué sueldo tienes tú que ganar para comprar tu piso de 300, 250.000, 300.000 euros en Madrid, que sería ya en un PAU de Vallecas o por esa, que no es para que la gente lo sepa, no es en un barrio de Madrid, Salamanca, Chamartín, no. Con 300.000 euros en Madrid no compras nada. Compras poco. Bueno, entonces, eso se lo van a dar, ese 95%, que sería 270 más... O 280.000 euros, ¿se lo van a dar a una persona que gane 1.200 euros? Están hablando de dar hipoteca a 70 años. Hostia, ya, pero... O sea, no, pero lo que te digo... Yo cuando fíjate, las tenía eran de 18 años máximo. Tú fíjate que estamos hablando, luego hablaremos un poco de las herencias, que lo hablaremos con detalle, y gracias a Carlos nos enseñará muchas cosas la semana que viene, pero claro, de alguna forma ahora no es que no te voy a dejar a mi hijo un duro, es que me le voy a dejar un fufo. Le deja un fufo. No lo sé, yo la verdad... Hombre, yo espero que cuando la gente contrate una herencia de 70 años, contrate un seguro de amortización. Por si la palma antes o el día que la palme, que no sigan con deudas todos sus herederos. Es un coste añadido. Claro, pero bueno, habrá que hacer algo que al final gana la banca. Y el sistema, claro, siempre. Y el sistema impositivo, pero luego, cuando tú vas a comprar un piso, y luego hablaremos del tema de la herencias, cuando tú compras un piso, pagas unos impuestos prácticamente en torno al 10%. Sí, el 10% son los gastos. Más o menos los gastos de comprar un piso. Estás pagando impuestos mientras tienes el piso. Sí. Hablarse de IBI, alcantarillado, no sé qué, pues todo lo que se invente. Y luego además, cuando vendes el piso, lo pagas. Lo pagas otra vez la plusvalía. Y si lo das en herencia, o lo los herederos igual. También lo pagan. O sea, es que realmente realmente está interesante comprar una propiedad. Hombre, al final en España sí, ¿por qué? Porque los alquileres están tan caros o más que los alquileres. Y luego la verdad es que da mucha tranquilidad. Tú que tendrás algún piso de propiedad, da tranquilidad, coño. Tener una casita en propiedad. A mí me encantaría que mis hijos lo tuvieran, por ejemplo, ¿sabes? Porque tengo un amigo, que esto es súper curioso, fíjate, yo tengo un amigo, Ramón, este es un médico de Albacete. Y en la vida quiso pisar una notaría. Yo una notaría no voy, yo tal, Ramón, cómprate un piso en Albacete, joder. Que yo no me compro nada, que tal. Venga, Ramón. Se ha jubilado, se prejubiló con 63 años porque estaba hasta el gorro ya de ejercer y tal. Y el otro día me decía que ¿sabes de lo que se arrepentía? De lo único que se arrepentía, de no haberse comprado un piso. Porque ahora de su pensión de 2.300, 2.500 euros, van 800 o 900 al pago del alquiler de esa casa. Entonces se ve mermado, o sea, me dice que hay días que llega el día 10 o 15 y que se ha tenido un gasto extraordinario, se ha quedado sin dinero. Si hubiera tenido su pisito... A lo mejor tendría embargado. No, no, porque este es un tío muy cabal y demás, y seguro que no. Pero es que tú fíjate, tú tienes el piso, y lo que te digo, el IBI todos los años es un dineral. Eso es la pasta. Es un dineral. El seguro es un dineral. El tema de aguas es un dineral. La comunidad, que en Madrid sabes que hay sitios que se pagan auténtica barbaridad. Y luego además es que estamos comunidad. Cada 5 años con impresiones técnicas de edificios, que me parece muy bien, claro. Pero cada 5 años, como tengas un edificio con más de 40 o 50 años, te toca otro chorreo de gastos extraordinarios. Que tener una propiedad te vale un dineral. Pero aún así, fíjate, yo creo que es conveniente hacerlo. Yo animaría a todos los jóvenes que pudieran o pudiesen, que tampoco se corten las venas si no se puede. Que luego hay momentos en la vida donde se podrá hacer y cosas que no se podrán hacer. La vida cambia mucho en poco tiempo.
Sí, y luego y ellos también tienen otros alicientes y otras cosas. Aquí seguramente muchos de nuestros hijos o nietos se queden en España, pero otros muchos, perdón, se marchen porque esto no tiene sentido. Estamos viendo que bueno, estamos acostumbrados siempre a ver cómo la gente tira balones fuera. Ahora que estamos hablando del tema de la vivienda, no hay vivienda, ¿vale? No hay vivienda, la vivienda que hay es muy cara, pero con todo el tiempo que vamos escuchando del tema de que no hay vivienda, yo no he visto que se haya hecho vivienda social, no he visto que se haya liberado suelo. En cambio sí he visto el hecho de tirar balones fuera. Son los grandes tenedores, no creo que un tío que tenga 3 pisos sea un gran tenedor, sino que a día cuesta mucho trabajo conseguirlo. Los fondos buitres pueden alcanzar como mucho, no creo que llegue al 20% de la vivienda en España. Y ahora el turismo. Nos vamos a cargar, ya nos hemos cargado el mundo automovilístico que representaba el 12% del PIB en España, nos vamos a cargar ahora el turismo, pues claro, si tú dices, el otro día salía un tema en Canarias, es que hay un turismo masivo y entonces por eso las casas están muy caras. Claro, si eliminamos ese turismo, las casas van a estar más baratas, pero tú no vas a estar trabajando. Es que fíjate, la ley canaria tiene una peculiaridad que yo me quedé flipado cuando leí esa ley y demás, porque la ley canaria se mueve en conceptos de macrourbanizaciones y demás. El particular no tiene nada que hacer para comprar pisos en la ley canaria. ¿No? O sea, todo existe un derecho de tanteo y retracto entre los que son dueños de gran parte de los inmuebles de Canarias. Entonces los canarios lo tienen bastante jodido porque no pueden acceder a ellas. O sea, todo lo que son viviendas vacacionales o viviendas de pues las que están destinadas, pues que será el 80% de las viviendas canarias, ahí no entra nadie, no entra ningún particular. Que eso no lo sabe la gente. No, yo no lo sabía. Ahí no se puede comprar. Ahí tienen siempre un derecho de adquisición preferente los dueños de las grandes concentraciones urbanísticas destinadas al turismo. No puede un canario. Y en el resto, que es lo que tú decías, en Madrid la gente que tiene, que lo que dice, los grandes tenedores. Pero coño, un gran tenedor es un tío de 3 pisos. Pero si es que muchísima gente que se compró un segundo piso para poder completar el día de mañana. Un taxista, un tío que tenía una pollería, un médico, un fontanero, un abogado. La jubilación que le va a quedar. Claro. Para completar, claro, complementar con lo que pudiera. Esos son los grandes tenedores, no son otros, Además ya hemos visto que la ley de vivienda en Cataluña ha fracasado. Todo, total. Y aparte lo que te digo, lo que hay que hacer es gastárselo. O sea, si suelo en España para aburrir. Si cuando te viene un francés, o bueno, un francés no porque Francia es grande, pero cualquiera dice, ¡oh, qué campos! ¡Qué tremendo! ¡Qué si España, tremendo de grande! Si tú ves un mapa de España y estamos prácticamente desérticos en muchos sitios. Desierto. Y luego los que cuesta aumentar las ciudades. Y luego, fíjate, lo curioso es que donde más vivienda social se hace es en Madrid. Nuestra querida Ayuso es la que más vivienda hace. Y no lo saben vender. Si es que no saben vender la mitad de las cosas. Se lían con una cosa y con otra, pero al final eso que es la que más ha promovido. Porque Sánchez se le llenó la boca, 300.000. No han hecho ni una puñetera vivienda social. Madrid sí, mira, además, en la zona donde yo vivo, hombre, hay en Madrid... La ampliación de la Castellana, que es un proyecto que al final adelantó Carmena, que ahí estaba ahí parado. Ahí. Méndez Álvaro, por ejemplo, que sería lo que podrían llamar la ampliación de la Castellana, Paseo del Prado y demás. No. Bueno, tú hablas de la zona norte, pero yo te hablo de la del sur. En Méndez Álvaro ahora ya están haciendo como 4 edificios que son todos de la comunidad y del ayuntamiento para alquiler. Todos para alquiler. Eso es importante, que no deje... Claro, coño, pero es que además ver los edificios... Que la propiedad la mantenga... Claro, la mantenga. Que luego vienen los fondos buitres, como hizo en su día la botella, y lo vende. Bueno, pues habría una situación, no lo sé, yo tampoco lo voy a apoyar, pero que me pareció una golfada. En todo caso... A mí me pareció una cosa muy rara. Una golfada de ellos, ¿sabes? Para intentar... Pero eso es para enjuagar las arcas, O sea, bueno, pues vendemos y tal, y ya damos un post positivo. No, hombre, coño, es que hay cosas en que hay que ser negativo, en que hay que perder, que es como cuando vienen las comunidades de vecinos y extraordinarias o unas cuotas muy altas. ¿Pero para qué? No es que la comunidad, no, yo quiero tener dinero yo. La comunidad es que tenga su... ¿Tú te acuerdas en tiempo de Aznar que presumía porque tenía un exceso en la seguridad social? Eso es ridículo. La seguridad social nunca puede dar un superávit. Es imposible. Es como, bueno, pero en cualquier cosa legal, me explico, un presupuesto nacional, un presupuesto local, no puede sobrarte dinero, porque
el tema es muy Lo estás fácil. haciendo mal. O me estás cobrando de más o me estás dando menos de lo que yo estoy pagando. sí. O sea, las cuentas de ahorro es para nuestras casas, el que pueda ahorrar. Pero a nivel oficial, las cosas es tú me pagas y tú me das. O sea, es así. Sí, así es. Y además lo que te digo, que es que no tiene ningún sentido todo esto de llenarse la boca de vivienda. Mira, ¿te acuerdas lo del Pocero, no? Que hizo allí Sí. Bueno, que sí, además sí. denostado, tal, que lo ves la verdad y dices, joder, qué O sea, la que cojones. está en mitad, Ahora- en mitad de ningún sitio. Bueno, pues ahora está lleno, se ha vendido todo, ha sido... Que no es lo mismo que el Pocero, ¿sabes? Pero que no podía la administración organizar, porque además son ellos luego los que llevan a cabo toda el traer el agua, la electricidad, tal, que tiene que ser todo autorizado por las administraciones. Claro. Es más fácil para ellos que para particular. Y con un sistema de transporte, me explico, un tren de cercanías, un no sé qué, y es que tú podrías ampliar pues grandes núcleos urbanos, como puede ser Madrid, podrías ampliarlo 20 kilómetros, 30 kilómetros, 40 kilómetros, y que de alguna forma tú vivieras a 50 kilómetros. Como están en Londres y como demás, ¿no? Londres es algo que siempre está así. Sí, Y, bueno, claro, pero esas cosas aquí no nos entran. porque esa estructura es totalmente importante. Bueno, pero que es lo que te digo, al final... Pero tú no crees que porque aquí nadie trabaja a medio plazo, sino que trabaja de legislatura en legislatura, me explico, a ver qué puntos me puedo apuntar en estos 4 años que tengo de legislatura. Pero vamos a ver si es que eso es impresionante, porque además, si tú te das cuenta de España, ¿la política internacional de España es igual cuando gobierna el PP y el PSOE? No. Cada uno se junta. Bueno, pues en todos los países de Europa eso lo tienen acordado, que como la enseñanza, la justicia, la política. Pues es que aquí, es lo que tú dices, van 4 años. Podemos hacer 1.500 pisos, ¿qué hacemos? Contenedores. Vamos a tener todos los contenedores del Puerto de Valencia. Los plantamos ahí y hacemos unas casas, todo en contenedores. Y así inauguro 4 veces. 4 veces. Para que Y vean vale que mi inauguro. legislatura, pero coño, que son contenedores, coño. ¿No será mejor que tú dejes un plan que haya sido aprobado y acordado con los posibles sucesores tuyos en el gobierno o con los dos partidos mayoritarios? Es que tampoco hace falta pero más. es que para eso hace falta pactos políticos. Ya, pero que sí, aquí claro, se que no lo produce, vale. Aquí no se produce. Mira, me llamó muchísimo la atención que tenía un amigo alemán y tal cuando salió ahora las últimas elecciones alemanas, que le decía, joder, esto y tal, y pactaron la CDU y los socialistas. Claro. Aquí en la puñetera vida. No, claro. ¿Pero por qué? Porque les interesa su país, porque les interesan sus ciudadanos y quieren que sus ciudadanos vivan bien y quieren luchar por ellos. Entonces se acuerdan, aquí no. También quizás porque a esa gente los elige sus ciudadanos y aquí no. Bueno, también. Porque aquí no ponemos nosotros a nuestros políticos. No. Se pone entre ellos. Sí. Se pone Eso también es verdad. Oye, vamos a ir terminando, Carlos, pero antes sí quería, porque es que es un tema realmente interesante y que tú nos vas a poder aclarar muchísimas cosas. Y es de lo que vamos a hablar largo y tendido la semana que viene. Vamos a hablar de las herencias. O sea, Vale. aquí a cualquier indocumentado como yo dice la herencia, dice, pues eso, cuando yo casque le dejo esto a mi hija. O cuando casque mis padres me va a quedar esto a mí. Pero el tema es muchísimo más complicado. Sí, vamos a ver. Yo, si te parece, vamos a hablar solo del régimen común, que es el de Castilla y el de casi toda España. Vale. Porque luego no nos vamos a meter en los aforamientos, Peculiaridades. las peculiaridades vascas, las peculiaridades catalanas, las peculiaridades navarras. Pero para hacer así una entradilla, solo hay 2 formas de dejar los bienes a tus herederos. Una con testamento y otra sin testamento. Cuando lo haces con testamento, eliges lo que haces con tus bienes. Cuando lo haces sin testamento, no. Es la declaración de últimas voluntades y... Cuando lo haces sin testamento van todos iguales. Cuando lo haces con testamento puedes diferenciar a tus herederos y puedes diferenciar los bienes que cada uno de tus herederos asuma. Y Hay mucha diferencia entre dejar tus bienes a tu hijo o a tu sobrino. Sí, total, claro. El coste, en principio, porque para los hijos y descendientes hay una parte que se llama legítima y esa es intocable. Y luego ya, sobre todo, esos efectos económicos. Y hablaremos también la semana que viene de la legítima, que de alguna forma no puedes desheredar, pero sí Ahora hay sí se puede ocasiones en desheredar. las que se puede. Sí, eso es. Se modifica, Va a ser muy interesante. se modifica mucho el tema de, en los últimos años se han modificado mucho las leyes sobre herencias. No, lo que pasa es que se ha empezado a aplicar en realidad, vamos a ver, yo creo que es que está pendiente en España de una nueva regulación de todo esto, pero no existe el valor suficiente, porque yo creo que todo tenía que ser libre. Y ya está. O sea, yo dejar a mis hijos si yo quiero, porque por ley ahora tienes que dejarles, salvo de llevar a cabo la desheredación. Entonces, lo que se pretendía siempre es llevar a cabo la liberación de todo eso para que cada uno testara como quisiera su bien. Te voy a enseñar ahora un libro,
se te va a hacer la boca agua. Pues estamos hablando del siglo XVII, y era quién podía heredar, quién no podía heredar. Qué bueno. Si era un ejecutado. Ahora te lo Bueno, pero hay cosas curiosísimas. Y un inciso solo, recientemente he tenido una herencia donde era un hijo ilegítimo, y en el año 73 falleció su padre, le declaró como ilegítimo y también le metió dentro de su herencia, o sea, le ponía. Pero es que los ilegítimos, que eran los que no eran matrimoniales, heredaban la mitad que los legítimos. Claro, todo eso es inconstitucional. O sea, he tenido que rehacerlo todo porque eso ya no se puede. A día de hoy, que aunque ha pasado 70, del año 70, han pasado 50 años. 50 años, pues ha habido que ajustar esa voluntad del difunto a la realidad de hoy. A la realidad de hoy o del momento en que se produce el fallecimiento. Claro, y sin ser discriminatorio, porque ahora el ilegítimo coge lo mismo que el legítimo. O sea, tiene los mismos derechos que el legítimo. Y ha sido muy curioso. Madre mía, qué follón. ¿Me lo cuentas, Magvini? Sí, cuando tú quieras. Yo ya estoy como loco por escucharlo. Podemos descubrir muchísimas cosas, además curiosas. Y es algo que lo tenemos ahí todos los días, pero que sabemos bastante menos de lo que quisiéramos saber. Qué bueno poder contar con Carlos Aparicio para que nos cuente esto y muchísimas más cosas. Qué bueno contar con Ezequiel y con el de este radio, ¿eh? Que no quepa la menor. Amigo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Luego.